El poema se titula Los concejales. Fuerte. Un paisano de mi pueblo fue a ver a un médico en Cáceres. Muy buena, señor doctor, dijo con mucho detalle. Muy buena, contestó el médico. Usted dirá, ¿qué le trae? Pues mire, lo que no quiero para nadie es un dolor tremendo en los cojones, ya sabes. Y en los dos una piquiña que no deja de rascarlo. Y qué ronchón, y Dios mío, en ambos los dos me salen. 2 velas le he puesto al Cristo para ver si es hilo para adelante, que ya no espero milagro ni del Cristo ni de nadie. Por Dios, dice el señor médico, sea usted más elegante y no diga los cojones, diga usted los concejales. Usted sabrá más que yo, le contestó mi compadre, pero por fin que sea, de muy poco a mí me vale. 2 velas le he puesto al Cristo, lo he dicho ya, sí. A ver si has ido para adelante, que ya no espero milagro ni del Cristo ni de nadie. Ay. Y dice, bueno, señor médico, dice, le dice el médico, dice, tranquilo, que no es tan grave. Eso es falta de plutonio o calcio en los concejales. Y si no es eso, será que le ha entrado a usted un mal aire. Y si no es uno ni el otro, a usted no hay Dios que lo salve. Tome sieta pativina para esos dolores tan grandes. Y esta para su pequeña, para que deje de rascarse. Y vuelva dentro de un mes si no se ha muerto mucho antes. Se fue el paisano para el pueblo y allí empezó a medicarse. Y al cabo de un mes volvió a ver al médico en Cáceres. Pero llegó el provecito, mucho más peor que antes. Al ver que el médico le dice, ¿qué? ¿Cómo están los concejales? Muy bien, contestó el paisano. De eso ya no puedo quejarme, pero con esos potinguis que me mandó para aliviarme, mucho a que no levanta cabeza el señor alcalde.